Pero me importa mucho, después de lo que escuchamos, lo que vamos a escuchar ahora, que es lo que podemos hacer con lo que ya tenemos. Porque todo lo que estuvimos viendo hace referencia al potencial, ¿verdad? Y a lo que está disponible y eventualmente se aprovechará o no. En cambio, nuestros panelistas van a hablarnos ahora de lo que podemos hacer ya, con lo que tenemos. Así que empiezo con cualquiera de ustedes, no como contigo, Ronnie, ingeniero electricista, Universidad Federal de Paraná, Curitiba, magíster en ingeniería eléctrica, énfasis en planificación de sistemas eléctricos, Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, sobre la generación a partir de nuestras centrales hidroeléctricas y servicios asociados para potenciar Itaipú. Ya sí está acá igual. Buen día Enrique, señor presidente, autoridades, todos. Yo voy a hablar de Yacyretá, siguiente lo que le van a hablar de las otras centrales, y en ese sentido justamente es bueno saber un poco dónde estamos parados y qué tenemos para, digamos, apuntar a ese desarrollo. Entonces, permítanme, no al tiempo también. Te voy a pasar un poco. Entonces, objetivo estratégico de la EBI, tenemos un objetivo muy bien claro y bien plantado, que sería mantener y ampliar la potencia instalada para aumentar la generación de energía eléctrica. También al readecuar la organización a los parámetros de una empresa de generación hidroeléctrica. Entonces, como objetivo estratégico en el ámbito de mantener y ampliar la potencia instalada y también aumentar la generación de energía eléctrica, tenemos dos ítems. Primero, la rehabilitación del parque generador de la central hidroeléctrica de Yacyretá, que sería mantener la potencia instalada en condiciones óptimas operativas. Tenemos que recordar que Yacyretá está llegando a 30 años de operación. La vida útil también nos va a pasar la factura, y para el efecto Yacyretá está al orden del día con estos proyectos de rehabilitación de este parque generador. Entonces quisiera arrancar hablando de la capacidad de generación hoy de Yacyretá. Yacyretá es una central hidroeléctrica que tiene 20 unidades generadoras, 155 megavatios. Esto está accionado por turbinas Kaplan de eje vertical. Total tenemos una potencia instalada de 3100 megavatios para un caudal nominal aproximado de 16.000 metros cúbicos por segundo. Aquí hago un detalle. El módulo de Río Paraná estuvo, vamos a ver detalles, en el orden de los 12.000 a 13.000 metros cúbicos de agua por segundo. ¿Sí? Este caudal de 16.000 me permite a mí operar Yacyretá con un criterio de operación de N-2, es decir, permanentemente 18 unidades generadoras y 2 eventualmente fuera de servicio o disponibles o para mantenimiento. Bueno, dicho esto, con este parque tenemos una energía media anual de 20.000 gigavatios por año. En cuanto al suministro de energía, esta es la historia de generación Yacyretá en todo este tiempo desde el inicio de la operación, que fue en 1994, y nosotros llegamos a cota de diseño, cota 83 metros sobre el nivel del mar en el año 2011, específicamente el 25 de febrero de 2011. A partir de ahí pasamos a una generación con capacidad de generación nominal. Si usted acompaña la curva, en el año 2018 empezamos a tener un decrecimiento de esta generación que medianamente se recupera en el año 2023. Si ustedes van a apreciar esa V, esa bajada, la energía no generada en esa V equivale a haber dejado Yacyretá fuera de servicio un año. Ese es el impacto hoy de la hidrolicidad del río Paraná. Nuevamente, y esto es crítico, nuevamente aquí tenemos lo que fue la energía neta suministrada a los sistemas los últimos 10 años. Ahí se ve nuevamente la V. Recuperamos en el 2023, pero lastimosamente decayó en el 2024. Las proyecciones para este 2025 sería del orden del 80% de esa energía media anual de 20.000. Estaríamos en el orden de 18.000 gigavatios por año.
Aquí podemos ver un poco la distribución de lo que fue esa energía suministrada neta a los sistemas del 24 y la proyección para este 2025 es de 90%. Este es un poco un pequeño unifilar o un bosquejo de cómo está distribuido el parque general de Yacyretá y sus interconexiones con los sistemas. Tenemos 20 unidades generadoras de 155 megavatios. Tenemos 2 líneas de 500 kV hoy. A partir del fin del 2014 pasamos a alimentar al sistema eléctrico paraguayo en 500 kV. Hoy tenemos ambas líneas de 500 kV desde Barra Yacyretá hasta la estación Ayolas y 3 líneas argentinas desde Barra Yacyretá hasta la estación Rincón Santa María. Entonces, decía, los desafíos son rehabilitación y actualización tecnológica para mantener toda esta infraestructura y la ampliación de la potencia instalada en Yacyretá. En el marco de la rehabilitación integral, actualmente tenemos 2 contratos, el 2 kits que sería de turbinas, esto ya está concluido, 4 kits, tenemos una de las 4 turbinas ya concluida, está en servicio la unidad 4, y dentro de este contrato restan otras 3 turbinas y así por el año. Tomo también un poco de lo que es el contrato 2 y 4 kits. Nada más a modo de ejemplo, en el año 94 se instalaba la turbina en la unidad 1 hoy, y en el año 2020 con el contrato CAPI, que es un consorcio argentino-paraguayo para Yacyretá, compuesto por la empresa IMSA Argentina, CIE Paraguay. Ahí tenemos el otro contrato, que es un contrato 6G, que es la rehabilitación del bobinado estatórico específicamente. Son 6 unidades generadoras, la primera ya está en servicio, que es la unidad 4, por eso hablamos recientemente de una unidad de rehabilitación integral, que es la unidad 4. Esta es una imagen del rotor de esa unidad, más trabajos del mismo, nada más a modo de graficar un poco. Esto sería una actualización de todo lo que sería el sistema de excitación. Las 20 unidades generadoras ya está concluido. Todo el sistema de excitación, las 20 unidades están ya en servicio, modernizadas. También el sistema de control de unidades y protecciones. Esto es muy importante, los reguladores de velocidad de las 20 unidades también ya fueron rehabilitadas y renovadas. Esto me permite después, voy a hablar solamente de lo que sería un poco algunos servicios asociados a la potencia. Bueno, dentro de lo que sería el programa de rehabilitación, modernización y repotenciación, tenemos, por citar, puentes grúas, turbinas, tenemos generadores y sistemas asociados, sistemas de control, protecciones, subestación 500 kV también tiene una intervención, equipos de izaje. En proyecto tenemos la rehabilitación de puentes grúas, rehabilitación de todavía otras 14 turbinas para completar el paquete de 20. Tenemos la modernización de los sistemas de control, y aquí también entra algo muy importante. Próximamente vamos a estar arrancando con la provisión de un nuevo sistema un nuevo sistema de control. La rehabilitación de la subestación 500 en esa florura de azufre o SF6, rehabilitación de los equipos de izaje, reemplazo de transformadores principales y miscelarios. Pasamos al otro desafío, el desafío que habíamos hablado como ítem 2, que es la ampliación de la potencia instalada. Empezando con lo que sería la futura central hidroeléctrica Añacuá. Añacuá, la maquinización del brazo de Añacuá, tiene previsto la instalación de 3 unidades generadoras de 90 megavatios, accionamiento por turbinas Kaplan de eje vertical, igual que Yacyretá. Vamos a tener una potencia instalada de 270 megavatios para un caudal en torno a 1500 metros cúbicos por segundo. El salto es un poco menor a Yacyretá, es de 18.9 metros, y esto me va a permitir incrementar la generación de Yacyretá en un 10% aproximadamente. Aquí sí podemos hablar relativamente de números digamos reales, y no va mucho con la hidrolicidad del río por una salvedad. El caudal de 1500 metros cúbicos por segundo viene a ser un caudal ecológico permanente, constante en relación por una cuestión ecológica. Entonces eso hace que
o va a hacer que la central de Ñacuá sea una central de base para Yacyretá nuevamente, y esto también me va a permitir una alta disponibilidad para mantenimiento futuro. Entonces, muchas veces se considera ¿por qué tanta inversión en el brazo mejor? Realmente un desperdicio tener que erogar 1500 códigos por segundo sin aprovechar, sería una torpeza técnica. Y parafraseando al ingeniero que está a mi izquierda, el ingeniero Ricardo, aprovecho de saludo también, dijo es una torpeza técnica no aprovechar este caudal, y yo suscribo. Aquí tengo una imagen de lo que es la obra de la central, futura central Ñacuá. En la parte superior se puede apreciar el embalse de Yacyretá. Luego tenemos en el sentido de la flecha azul, sería el futuro sentido de circulación del caudal afluente a la boca toma de la central, y tendríamos la ubicación de las unidades U1, U02 y U03. También se puede apreciar a la izquierda y derecha las bases de lo que serían las futuras presas de empalme con la actual presa en servicio. Y una imagen lateral de la misma casa de máquinas en proceso. También en el marco de la ampliación de la potencia instalada, tenemos previsto, está de hecho ubicado, una estación de maniobra de Yacyretá que va a permitir la interconexión de Yacyretá con Ñacuá y con todo el sistema, tanto argentino como paraguayo, a través de esta estación de maniobras. Y para poder conectar Ñacuá, obviamente, una línea de transmisión de 500 kV, aproximadamente de 17 kilómetros, que interconectaría, insisto, la central Ñacuá con Yacyretá a través de esta estación de maniobra. Aquí tengo un diagrama unifilar de lo que estoy diciendo. Digamos, perdón, a mi derecha tendríamos o a la derecha ustedes tendríamos lo que sería la casa de máquinas, 20 unidades generadoras. Luego tendríamos la estación de maniobras, que implicaría la vinculación de las barras de Yacyretá a través de unas líneas llamadas Yacyretá 1 y Yacyretá 2 con la estación de maniobras, donde converge o va a converger la central de Ñacuá, y también después vamos a abordar la capacidad o la posibilidad de incrementar en 10 unidades generadoras adicionales en la casa de máquinas de Yacyretá. En total estaríamos hablando de 33 unidades generadoras. Este es un tema muy importante y trascendental, porque también, si se fijan, esta estación de maniobras tiene una configuración de muy alta eficiencia, tiene una configuración conocida como interruptor y medio. Para mí es el Rolls Royce de lo que sería configuración en cuanto a estaciones, sobre todo de maniobra. Y además de las dos líneas paraguayas hoy que vinculan Yacyretá con el sistema paraguayo, tendríamos una tercera línea paraguaya que vincularía esta estación con la estación Ayola, y una futura línea de interconexión de la estación de maniobra de Yacyretá con la estación Rincón Santa María, espejo de la estación Ayola al lado argentino. Esto va a dar una configuración muy robusta a todo lo que es el sistema, y por qué no podría ser una puerta de interconexión entre ambos sistemas o tal vez mercados, tanto argentino como paraguayo. Si hacemos una analogía con Itaipú, hoy tenemos ciertas restricciones técnicas en el sentido de que no podemos importar de Itaipú energía. Aquí se podría generar ese escenario, así que tiene ese plus adicional, además de la robustez que estamos proponiendo en esta configuración de interconexión e incremento de lo que sería la potencia instalada. Esto es un poco una vista un tanto satelital y en perspectiva de lo que estamos diciendo. Si se fijan, tenemos en la CHI la casa de máquinas de Yacyretá, tendríamos la futura ampliación de la casa de máquinas de Yacyretá, más 10 unidades. La configuración ya permitiría como solución integral la construcción de esa casa de máquinas sin afectación al suministro de energía al Paraguay. La estación de maniobra está relativamente retirada y me permite operar sin inconvenientes prendiendo esa ampliación. Y se ven en línea verde lo que sería la futura línea paraguaya 3, las de color azul y amarillo, las actuales líneas paraguayas 1 y 2, y la de color rojo sería la proveniente de Ñacuá. Bueno, ahora pasamos a lo que sería la ampliación de la casa de máquinas de Yacyretá. Son 10 unidades generadoras adicionales.
Estas 10 serían también de la misma potencia, mismo accionamiento, misma tecnología, y con toda esta integración tendríamos una potencia total instalada de 4.920 megavatios. Hay un detalle muy importante: para que esto sea factible necesitaríamos de un embalse compensador aguas abajo, también conocido como futura Itatita Corada. Pero, aquí un poco ilustrando también de cómo sería la ampliación de Yacyretá, que de hecho el proyecto de Yacyretá arrancó con 30 unidades generadoras, pero por problemas de financiamiento esto quedó en 20. Faltan las 10 restantes, y la configuración, si ustedes pueden ver, fíjense dónde termina la casa de máquinas y arranca lo que sería la ampliación en rojo. Hay un espigón hacia el embalse. Este espigón está de hecho diseñado y preparado para que la casa de máquinas pueda aumentar, digamos, o hacerse o construirse la obra sin afectación a la operación segura de la actual casa de máquinas. Ese sería con todos estos proyectos, digamos, instalados, sería esta la configuración final. Tendríamos 30 unidades generadoras de Yacyretá, 3 líneas que vincularían Barra de Yacyretá con la estación de maniobras, y de estas 3 líneas a la estación de Ayonas, y una cuarta línea que ingresaría interconectando Añascuá con esta estación de maniobras. Y aquí no está, pero tiene la posibilidad de las bahías y está proyectada la estación como para interconectar a través de una cuarta línea hacia la Argentina con la estación Rincón Santa María. La estación de maniobra de Yacyretá ya concibe toda esta potencia instalada, y de hecho ya fue licitada en esos términos. Bueno, algunos estudios que respaldan esta tesitura no, el proyecto, ¿verdad? Obviamente fueron modelados los caudales en distintas configuraciones de operación, incluso con 19 turbinas, operando en 3 máquinas adicionales, en este caso los caudales erogados. También otros escenarios y condiciones de operación y el manejo de caudales, series hidrológicas, mantenimiento programado, por ende indisponibilidad de máquinas, periodos constructivos de propia ampliación de la central de Yacyretá, la operación simultánea con la central Añascuá, etc. Todos los escenarios posibles con límites de curva de la potencia original límite y la curva del límite de potencia reducida. Todo esto es desarrollado por la Universidad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Otros escenarios, ya analizando factores de planta, pero no quisiera aburrirles con los detalles. Entonces, de este análisis de escenario de energía media anual, EMA, y de las alternativas, analizamos la ampliación en etapas de 3 y hasta 5 unidades generadoras. Y la situación actual, tengo una potencia instalada ahí hay un poco una confusión ahí, pido disculpas porque empiezo hablando de MVA y luego abajo tenemos energía en gigavatios hora, y la potencia de turbina 155 megavatios. Pero en fines prácticos hay un incremento, considerando primeramente en una etapa 3 turbinas adicionales o 3 unidades generadoras adicionales. El EMA se incrementa en 3.2%, y si apuntamos a 2 adicionales en un total de 5, se incrementa en 1.3%. En total tendríamos para 5 unidades generadoras adicionales un aumento de 4.5%. Entonces, de todo esto se podría concluir que es altamente conveniente la realización del proyecto de incorporación de estas máquinas, y de plantearse, necesariamente tendríamos que arrancar con 3 unidades generadoras. Y un detalle: los estudios posibilitan el incremento de ya 3 unidades generadoras sin embalse compensador. Eso es muy importante. No es un tema menor hablar de números, de costos, haciendo una analogía de lo que es Añascuá con lo que sería esa ampliación. El costo estaría en el orden de $1.74 millones megavatio instalado, y la ampliación de Yacyretá estaría en $1.52 millones. Obviamente hay que hacer ajustes al momento de comparación.
Ahora, a algunos les va a parecer estos números un tanto o muy barato. Hay un detalle, en términos de hidroelectricidad, el costo o dólares por megavatio en este caso es muy inferior. ¿Por qué? Porque yo no estoy inundando territorio, ya tengo la presa en operación, básicamente es maquinizar. Entonces, eso todavía potencia en el marco de lo que es hidroelectricidad la inversión necesaria y, digamos, barata en este contexto. Adelante, perfecto. Hay un tema que es un tema realmente un tanto todavía a futuro, pero yo creo que creemos que vale la pena abordar porque habla de los servicios sociales a la potencia. Los servicios sociales a la potencia son servicios adicionales más allá de lo que es vender energía o potencia o contratar potencia. Hace a la calidad, a la eficiencia, hace a la economía también dentro del servicio. Pero esto es muy aburrido y no es graficable, entonces básicamente quise hacer un abordaje rápido, no al tiempo. Entonces los servicios sociales a la potencia se refiere a aquellos que son necesarios para garantizar la operación eficiente, confiable, segura y continua sobre todo el servicio. Los famosos cortes, por ejemplo, ¿verdad? No es el único factor, pero es uno de los que contribuyen y, digamos, muchas veces la falta de eficiencia de la operación sistema terminan en estos, lamentablemente muchas veces, cortos apagones. Básicamente, y uno de los principales servicios sociales a la potencia es la regulación de frecuencia. ¿Sí? Y la regulación de frecuencia tiene como objetivo mantener, digamos, cierta estabilidad del sistema, de todo sistema eléctrico. Y hay otros servicios como también la regulación de tensión, que hace en su conjunto a mantener cierta inercia en sistemas de potencia. En nuestro país esto no está todavía, no está, digamos, planteado, porque necesariamente tenemos que migrar a un mercado eléctrico para que esto digamos, tenga más sentido. Pero sí, ampliando la matriz energética va a ser necesario. Sobre todo, escuché en las anteriores ponencias, se hablaba de incremento o ampliación en el marco de la matriz energética, ingreso de nuevas fuentes de generación renovable, pero eso debe ser sostenido. Y para ser sostenido necesitamos de inercia dentro del sistema eléctrico de potencia. Y eso es lo que hacen los generadores síncronos. Y eso debe ser remunerado. Entonces, me pareció como a modo de ilustración, supongamos una máquina de 125.2 megavatios, yo tengo disponible esto para generar, pero si voy a ofrecer un servicio asociado a la potencia como la regulación primaria, frecuencia o secundaria, yo tengo que, digamos, ofrecer un margen de potencia de esa potencia disponible. En ese caso, por ejemplo, de 125 a 10.5 megavatios, pongo a disposición para regular frecuencia o como reserva rotante y tengo 114 megavatios para ofrecer. Ahora, ¿quién me remunera esa bajada? El mercado me remunera a cambio de un servicio. Esos serían los servicios un poco asociados a la potencia. Y cierro con esto. A modo de ejemplo, y también se habló y celebro que se haya mencionado el evento que tuvimos el pasado 28 de abril en España, Portugal, Francia. Ahí los sistemas eléctricos sufrieron problemas de estabilidad y dado ese desequilibrio, el porcentaje de generación solar fotovoltaica eólica superaba la generación térmica nuclear hidráulica. Superaba. ¿Por qué superaba? No sé. Alguna fuente de información, ¿verdad? Y considerando que dicen la verdad, básicamente el incentivo del mercado propició a que estos tipos de fuentes de generación nuclear, térmica y hidráulica se replieguen. Y eso hizo a que la generación principalmente solar, digamos de alguna manera, supere en porcentaje a la generación. Terminó en un colapso. Y los servicios asociados a la potencia, pero bien remunerados en un mercado, evita ese tipo de eventos.
Los tratados, tanto de Yacyretá como Itaipú, no prevén estos servicios sociales de potencia, por ende no son facturables aún. Pero lo más importante, el consumidor final va a tener que pagar ese servicio. Entonces se habla también de precios, y precios que tienen que ser realistas. Y dentro de esos precios realistas tienen que entrar estos servicios sociales de potencia indefectiblemente. ¿Por qué? Porque con las inversiones que estamos haciendo en el caso de Yacyretá y el incremento de la potencia instalada, eso va a propiciar y va a permitir la mayor participación porcentual de estas fuentes de generación renovables, en el caso de las solares, fotovoltaica, eólica y otro tipo de fuentes. Necesitamos sostenerle una inercia dentro del sistema, y para eso Yacyretá en ese contexto también está apuntando a incrementar su potencia instalada. Bueno, básicamente es eso. Muchas gracias. Gracias. Una preguntita antes de pasar a José, quiero para entender nomás, porque en las dos exposiciones anteriores, acá creo que quedó en evidencia el asunto de la urgencia. Y todo este plan que vos estás presentando, ¿cuánto tiempo? El tiempo es muy buena la pregunta, porque el caso de Ñaqua está en curso. En Ñaqua el proyecto sufrió un problema, como es de público conocimiento. La entidad binacional Yacyretá estuvo pasando por una situación de contingencia financiera. Hoy eso digamos, tiene otro escenario que va a propiciar el rearranque de las obras. De hecho, nunca paró, porque los contratos electromecánicos siguieron su curso. En términos prácticos, estaríamos teniendo la primera unidad posiblemente en servicio para finales del 2021. 2028. Sí. ¿Y la tercera? Y la tercera entraría secuencialmente cada 6 meses, sería más o menos fines del 2029. ¿Y las otras 10? Las otras 10 todavía están en Papel. papel, sí. Perfecto. Pero no tenemos nada. la firme intención está, así que... Gracias, Ron. José, yo tengo una confusión contigo. Me voy a meter la pata seguramente, pido disculpas. ¿José Sánchez o José Tillería? Ah, viste. No, pues yo estaba en mi cabeza, José Sánchez, yo lo conozco a él como José Sánchez, pero bueno. Así que, bueno, bienvenido, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias Enrique. Gracias, presidente, por la oportunidad de estar acá compartiendo con los amigos. Yo voy a pasar en honor al tiempo un poco rápidamente las primeras láminas, porque también ya se ha hablado de esto bastante en las exposiciones anteriores. Básicamente en la central de Itaipú tenemos nosotros 6.068 megavatios de potencia disponible, en Yacyretá 1.381. En resumen, la disponibilidad de potencia que tenemos en las centrales hidroeléctricas en nuestro país, las dos binacionales y la nacional de Acaravel, es de 7.659. Esta es la demanda máxima que tuvo el sistema interconectado de la ANDE desde los últimos 20 años. Con esto nosotros mostramos acá de que el crecimiento en promedio de demanda del sistema ANDE es de 7%. De esa manera, también mostramos que Itaipú fue responsable de la atención en los dos últimos años, en el año 2024 y este año 2025, del 70% de esa demanda. Evidentemente se nota la importancia que tiene esta central para la atención a la demanda del sistema interconectado nacional. Entonces quiero que tengan eso en mente, porque más adelante vamos a hablar de eso en términos de energía. Llevando en consideración lo que se mostró en las láminas anteriores, del 7% de crecimiento de la demanda del sistema ANDE y la disponibilidad que tenemos en las tres centrales de nuestro país, considerando el récord alcanzado en marzo de este año, es posible que se alcance en torno al 2031, tal vez 2032, al equilibrio entre la demanda y la capacidad de generación que tenemos en las hidroeléctricas. Y ahí viene lo que decía José, Enrique. señores, les pido por favor un momento de silencio para escuchar a nuestro expositor. Por favor. Muy amable. Gracias. Perdón, José. Sí, vuelvo a la lámina anterior.
Entonces, este es el año en el que estamos, con el récord alcanzado en el mes de marzo de este año y con los datos de crecimiento promedio de la ANDE de 7%, considerando sus valores y la capacidad de potencia que tenemos, en torno a 2031 se estaría alcanzando el equilibrio entre las dos, desde que las cosas continúen de esa manera. Esto es un resumen de lo que también acá el ingeniero Ronnie acabó de hablar, el brazo de Ñacuá, que estaría entrando en operación. Y esto que está en rojo depende de negociaciones con la Argentina. Entonces, tratando un poquitito de responder a lo que había preguntado Enrique, de qué pasa con esas obras, están sí en el papel, pero depende de negociaciones con la Argentina. Los ríos interiores, quiero que tengan en mente este número de 1000 para hacer una comparación a futuro. Y una cosa muy importante, la maquinización de Iguazú, de manera que el complejo Acará-Iguazú llegue a alcanzar una capacidad de potencia de en torno a 400 megas. En términos de energía, con las centrales hidroeléctricas que tenemos hoy y considerando que Itaipú genera 88.000 gigavatios año y que nosotros utilicemos la mitad de esa energía, entonces la energía que tendremos nosotros disponible para utilizar en Paraguay está en torno a 53.000 gigas. Esto en términos de su saturación, por decir así, sería, y está, como se había mencionado en otras exposiciones anteriores, dentro de 8 años. Entonces yo quería concentrarme un poquitito también en estas dos cosas, en la disponibilidad de energía y de potencia. Me gustó lo que dijiste, Enrique, al comienzo, al decir de qué tenemos que hacer o qué es lo que tenemos disponible para acompañar el crecimiento de la demanda. En ese sentido, acá estoy mostrando una lámina de la cantidad de energía afluente que se tuvo en la central de Itaipú. ¿Por qué? Porque las dos binacionales están sobre el mismo río, el río Paraná. O sea, el agua que llega a Itaipú es el agua que, una vez turbinada, ambos afluentes llegará a Yacyretá. Lo que está acá en verde es lo que se llama energía garantizada. Es una energía que tiene la probabilidad de que el 95% del periodo ocurra independientemente de las condiciones hidrológicas de la cuenca. En azul es la energía afluente, el agua que llegó a la central de Itaipú. Y en rojo la producción que se tuvo. Entonces quisiera concentrarme un poquitito acá en estos últimos 5 o 6 años, a partir del 2018-19, donde se nota que el caudal afluente cayó realmente. Y quisiera compararlo con la del año 2001, que es un año considerado seco. También se mencionó en exposiciones anteriores. La cuenca del río Paraná superior tiene un régimen hidrológico y una sequía de este tipo suele ocurrir a cada 20 años. De hecho, eso se cumple acá en este periodo seco, pero les llamaría la atención a todos ustedes decir cuánto tiempo dura la sequía. Para mí, en este periodo no es todo seco y sí ocurrió un cambio en el modo de operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba de la central de Itaipú en función a un cambio de la política operativa del sistema eléctrico brasileño en virtud de la entrada en operación de centrales eólicas y solares. Esto tuvo como consecuencia una disminución en la producción de Itaipú y como consecuencia una disminución en el ingreso a título de royalties, resarcimiento para la ANDE y excepción. 3 ítems. Aquí estoy mostrando eso que está en la manera gráfica, pero de los últimos 5 años, lo que estaba en círculo en la lámina anterior. Estos valores que están en rojo son los valores en los cuales el promedio mensual en esos meses no se ha alcanzado la energía garantizada. La energía garantizada es la energía de 75.170 que está relacionada, esa energía asociada a la potencia contratada por las entidades compradoras. Entonces, si esta es la energía afluente y la producción que se tuvo en gigavatios hora. Como referencia al año 2016 se tuvo una energía afluente de 118.000, una generación récord mundial posteriormente superada por 3 gigavatios de 103.000. En el año 2018
la energía afluente fue 95.000 y la producción de Itaipú 96.000. A partir de ahí podemos ver año 2020, 76, 66, 69. Aquí hubo una recuperación en el año 2023. En el 2024 de nuevo una producción muy similar a la producción de los años 2021 y 2022 con baja afluencia, y todo indica que en el 2025 volverá a ser de esa manera, teniendo en cuenta que los valores de energía garantizada no están siendo alcanzados. Eso es por el nivel del río. Por el caudal afluente del río. El caudal afluente que estoy mostrando en esta lámina. Sí. Estoy considerando estos últimos 4 años aquí, en esta lámina, el caudal afluente del 2021, 22, 24, y qué es lo que está ocurriendo todavía de nuevo ahora en 2025. Aquí tenemos 8.000, estábamos hablando que esta más o menos tendría que ser el valor promedio de energía mensual que se tenga para alcanzar la energía garantizada. Evidentemente se está por debajo. De vuelta en el 2025 ocurrirá generaciones en el orden similar a la del año pasado. ¿Por qué eso está ocurriendo? Como ya mencioné anteriormente, por la entrada de las fuentes de generación eólica solar en el sistema brasileño. Esto está en portugués porque saqué la página del Operador Nacional del Sistema. Acá se ve Itaipú Nacional. Dentro de todo lo que es la capacidad de generación del sistema eléctrico brasileño tiene 7%, y en eólica y solar ellos tienen 32%. Ahí se nota la diferencia. Entonces Itaipú dejó de ser despachada y operada como era anteriormente. Antes Itaipú era la última a ser deplecionada, ahora ya es la primera. Eso significa que hay un poco de almacenamiento de agua arriba de Itaipú. En cómo disponibilizar un poco de energía para el sistema eléctrico de la Ande. Esta sería una curva de un sistema solar, de paneles solares fijos, no paneles solares móviles. Entonces es posible que en el periodo de verano nosotros tengamos posibilidad de generar energía entre las 6 y las 7 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde. Y esta energía disponible, pero de gran porte, podría ayudar de sobremanera para atender al levante sistema Ande. A efectos de ilustrar, estoy mostrando la curva del día del récord de este año. Esta es la curva de demanda del sistema eléctrico de la Ande. Esta es la curva con la cual Itaipú atendió en 70% a esa curva de demanda, y esta curva en verde de abajo es correspondiente a la generación que tuvieron las centrales de Yacyretá y Acaray. Suponiendo que esa planta solar estuviese operativa ese día, de esta manera, tendríamos en el caso de que hubo una disminución en su inyección de energía al sistema eléctrico de la Ande, pudiendo ser almacenada toda esta área que está entre la línea en punto y la línea completa en verde, como una energía siendo almacenada en el base de Itaipú. Lo mismo puede ser realizado en una operación coordinada con Acarabé y Yacyretá, almacenar un poco de agua en Acarabé y Yacyretá, y en Itaipú. ¿Para qué? Para utilizarla posteriormente en la punta. Esto podríamos llamarlo como una batería natural. José, para entender nomás, perdón por la ignorancia, cuando vos decís Itaipú puede almacenar energía, lo que estás diciendo es cerrar la compuerta y que crezca el río. No, disminución de la generación de la central. ¿Por qué? Porque la Ande tiene una energía asociada a su potencia contratada que es, y podemos interpretar, de su propiedad. Entonces, esa energía que está asociada a su potencia contratada, que la Ande eventualmente pueda no generar en Itaipú en ese momento, ella la puede guardar y reservar para posteriormente utilizar en la noche. Perdón por la ignorancia de vuelta. ¿Cómo se guarda la energía? Queda en el envase de Itaipú. El envase de Itaipú tiene una capacidad de almacenamiento diaria de agua. De agua, sí. Y de eso se trata. Porque hasta donde yo entiendo, no es que vos podés guardar la energía. No, guardas el agua para utilizar posteriormente, tanto en Acarabé como en Yacyretá. Sería de esta manera, más o menos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos lo que estaría entregando en ese día del récord la central de Acarabé y Yacyretá, y este desnivel pequeño es el periodo en el cual estarían guardando esa agua en su embalse
Esta es la generación de Itaipú, haciendo lo mismo aquí en este horario. Y aquí sigue entregando los restantes con energía solar. Estoy hablando de energía solar de gran porte. Aquí, importante prestar un poquitito de atención en esto que estoy mostrando acá. Lo vamos a ver en otra lámina anterior. Aquí es el primer pico de la Ande. La Ande tiene dos picos, un pico a las 7 y otro a la noche. Entonces, una de las cosas que se obtiene, con este modelo es que el pico de la tarde ya se puede cortar con una planta solar y al mismo tiempo puede ser almacenado en banco de baterías, como por ejemplo aquí. Aquí estoy mostrando el periodo en el cual se puede guardar agua en Itaipú, aquí en Acaravita Ciretá, y esto que está en verde en bancos de batería para posteriormente utilizar en la punta. Y si es que esa energía de banco de batería es totalmente utilizada en la noche, durante los horarios valle, de nuevo puede volver a cargarse para posteriormente ayudar en la corrección si es que se tienen días nublados o algo por el estilo durante el día. ¿Okay? Esta es una curva, la misma curva anterior, solamente que en una escala diferente para visualizar mejor. Lo que estábamos diciendo es disminución de este pico de demanda de la Ande con una planta solar, y evidentemente ayudaría a que la Ande tenga que contratar un poco menos con Itaipú. ¿Por qué? Porque va a estar cubriendo todo esto con una planta solar durante el día, pero el hecho de haber cubierto con esta energía que es intermitente lleva a que la Ande tenga que concentrarse con el récord de la noche. ¿Cómo atender eso? Entonces, para eso es lo que estábamos sugiriendo, el almacenamiento de agua en los embalses de las centrales hidroeléctricas y también en baterías de litio. No olvidemos que aquí, en este horario valle, hay una buena cantidad de energía que sería, y decimos, muy conveniente que la Ande la utilice, teniendo en cuenta que todavía tiene una tarifa que no la ayuda mucho. Entonces esta venta va a ser una venta muy importante para la Ande, y sin olvidar que existe un acuerdo operativo que se acaba en el 2026 de acuerdo a los documentos firmados en el 2024. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar y falta 1 año y medio para que eso ocurra. Entonces, si ante la eventualidad la Ande con su crecimiento de demanda tenga que contratar más, va a aumentar esta disponibilidad en el horario valle. Entonces sería interesante, importante, y ya se mencionó en las exposiciones anteriores, que aquellas empresas o entidades que vayan a consumir esta energía en este horario tengan la posibilidad de tener fuentes de generación propia para cubrir la punta que se tenga en el sistema. Esta lámina acá es para tratar de demostrar y decir que la central hidroeléctrica de Itaipú es una central binacional donde no existen máquinas paraguayas o máquinas brasileñas. La Itaipú pone a disposición de contratación a las entidades compradoras Ande y Envepar de Brasil, y a mí me parece que es una cuestión muy importante que se debería continuar defendiendo y obteniendo, que la Ande siga teniendo prioridad en contratación de potencia. ¿Por qué? Porque desde que entró en operación la central de Itaipú a través del sistema de transmisión de corriente continua, lo generado en máquinas de 50 Hz, que algunas personas llaman de máquinas paraguayas, ayudó al desarrollo y al desenvolvimiento de toda la zona industrial de Brasil. Ahora llega el momento en el cual nosotros estamos creciendo y necesitamos de energía también. Acá tenemos potencia, acá la Ande puede tener en la máquina de 60 Hz la posibilidad de contratar a precio de Itaipú, no al precio del sistema eléctrico brasileño o del mercado brasileño, para atender a su demanda. Interim realizan todas las obras y se ejecutan todas las obras de infraestructura que el sistema eléctrico paraguayo necesita. Acá se ve, esto es el valor, esta línea recta en naranja es la capacidad de generación que se tiene en el sector de 60 Hz. Y entonces aquí nosotros vemos que tenemos por lo menos 1 o 2 máquinas
de ese sector, pudiendo estar disponible para la ANDE entre 700 y 1400 megas. Yo les había pedido que tengan en mente el valor de 1000 de los recursos de ríos interiores del Paraguay, y era exactamente para comparar con esto, para identificar el valor que se tiene, luchar por tener la posibilidad de que la ANDE disponga de esa contratación, porque es casi que equivalente a explotar todos los recursos interiores de nuestro país. Esta es una curva del 2022, acá se ve la curva del 2023, también hay alguna disponibilidad de máquinas, en el 2024 bastante, aquí también en 2025 ocurre eso. ¿Qué es necesario para que esto ocurra? Además de las negociaciones entre Paraguay y Brasil, que se coloque un convertidor de frecuencia en Itaipú para que la ANDE pueda disponer de esa energía. Porque para mí la inversión de flujo que pueda tener el sistema de transmisión de corriente continua no es exactamente para que utilicemos lo generado en máquinas 60, y sí para que se pueda consumir lo generado en alguna otra central de la región sudeste. Pueden decirnos que los brasileños no nos querrán dar la posibilidad de contratación de esa máquina, y a mí me parecería muy mezquino por parte del Brasil, dado que la capacidad instalada a diciembre de 2023 fue de 227.000 megas, con lo cual se atendió una demanda de 78.000 en el Brasil y una demanda máxima instantánea de 103.000. Y la proyección para el 2028 es de que el sistema eléctrico brasileño disponga de 245.000 megas, y se espera atender con una demanda de 89.000 y una demanda instantánea de 118.000. Entonces, manejando estos valores de 245.700 megas, a mí me parece que no es demasiado y no es loco ir a plantear y decir, me gustaría poder contratar 700 o 1.400 megas, dado que tendrán disponible en el 2029 245.000 megas. Lo que pasa, mi querido José, es que me parece que vos crees que los brasileños son ángeles, y ahí no te equivocas profundamente. Pero tenemos que negociar, tenemos que poner nuestra parte y negociar. No, de acuerdo, pero... Okay. Una máquina, por lo menos, eso nos da una holgura, nos da la posibilidad de hacer inversiones. Entonces, diversificar la matriz, como habíamos hablado, tratar de que la afluencia en la central de Itaipú esté dentro de los valores tipo 8.000 metros cúbicos por segundo media mensual. Valores diarios también podrían ser en torno a eso, de manera que aumenten los royalties en Itaipú y Yacyretá, y que la ANDE tenga prioridad de contratación para poder utilizar alguna máquina de 60, y que la ANDE tenga la posibilidad de vender lo máximo posible de su energía excedente en los horarios valle. Muchas gracias. José, una preguntita. Ya termino, ya. Una preguntita. Ahora, vos planteaste que la curva de consumo que se puede paliar con solar está en los términos que vos señalaste ahí. Ahora, eso está con papeles no todavía, ¿verdad? La cuestión de los solares para compensar. No, es una sugerencia de que a mí me parece que una de las salidas para ir haciendo frente e ir postergando la eventual saturación de disponibilidad de potencia que se pueda tener allá por el 2031 sería una gran ayuda rápida invertir en solares. Eso ya se mencionó en la anterior también. Entiendo perfectamente, perdón, un ratito nomás. El problema está en si esto, lo que anoté del panel anterior. Los precios son más caros y van a seguir siendo más caros. En consecuencia, la pregunta es, bueno, ¿pero nos conviene hacer la inversión en solares? O tal vez trabajar en otro tipo de energía, en otro tipo de fuente de generación que no tenga este costo. Sí, es posible, tenés razón. La ANDE debería elegir eso. Yo coloqué como un ejemplo de una opción que podría ser una fuente solar, podría ser alguna otra fuente
que tenga algún precio inferior o equivalente, eso habrá que ver, pero como acciones, como habíamos hablado al comienzo, ¿qué acciones qué hacer de ahora en adelante para enfrentar esta situación que se tendrá? Esta es una opción que está ahí disponible, porque lo más caro es no disponer de energía. Muchísimas gracias. Ángel María Recaro, ¿cómo te va? Tanto tiempo. ¿Verdad? Menos mal. Bueno, a mí me pusieron con dos monstruos acá del sector eléctrico, sobre todo la generación hidráulica, ¿verdad? Uno habló de Itaipú, otro habló de Yacyretá, y a mí por el programa me tocaría hablar de Acaraí, ¿verdad? Yo de Acaraí ya no me acuerdo bien dónde queda inclusive, o sea, realmente pasó mucho tiempo. Pero a mí me gustaría salirme un poco del esquema, ¿verdad? ¿No? Es más, tenía dos presentaciones y a último momento ahí a Pablo le entregué algo bien diferente a lo que tenía programado. No voy a mostrar la central Acaraí, ni hablar tanto de Iguazú, etcétera, etcétera, salvo que por ahí podamos hablar del complejo Acaraí, que sería Iguazú, tal vez un grupo en confluencia, ahí donde el río Iguazú se junta con el río Acaraí, y después escuché y me encantó que se habló de Acaraí 3, ¿verdad? La tercera casa de máquinas, y todo eso llevaría una potencia en torno a 500 megavatios, más o menos, dependiendo de lo que se ponga en Iguazú, pero para empuntar la central, llevar eso a una central de punta, porque estuvimos viendo recién en el diagrama que mostró José, los picos de carga, que es el problema que tiene Andes, su forma pero es característica del consumo, eso no puede manejar nadie, salvo que se pongan incentivos especiales como para realmente consumir más fuera de la punta. Yo voy a tener en realidad a mí me he preocupado, es más, hace más de 10 años estoy preocupado con el sector eléctrico y con su crecimiento. Después le escuché a Félix, el ingeniero Félix Sosa, y me quedé un poco más tranquilo, ¿verdad? Todo está bien, parece. Pero después aparecieron los muchachos que hablaron, entre ellos el presidente del IPSE, Guillermo, y Víctor Jiménez, y bueno, la gente de Apple, preocupándonos nuevamente. Entonces mi biorritmo está realmente bastante variable en este tema. Yo les digo que sin entrar a alarmar, diciendo, pucha, esto es inminente, vamos a un colapso, vamos a irnos todos. No es eso. No tenemos que entrar en ese viroley, pero sí es importante saber que se viene mal si no hacemos las cosas. Ese es el tema principal. Y dentro de eso tenemos que, me parece, diferenciar bien algunas cosas. Una de ellas es lo prioritario, lo que ahora tenemos que estar haciendo. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo ahora para no ahogarnos? Tenemos que estar pensando en la instalación rápida de nuevas fuentes de generación. Y de lo rápido, no hay absolutamente nada más rápido hoy que la instalación de paneles solares. Salvo que alguien me diga lo contrario, ¿verdad? Pero para mí eso es lo que hoy se puede lograr rápidamente. Inclusive, no hace mucho, hablando con un empresario que está interesado, entre otras cosas, en invertir en lo que es generación en base fotovoltaica, ¿verdad? Dice, en 10 meses nosotros podemos instalar 100, 200 megavatios, sin problema, 10 meses. Pasaba Félix, habló de en torno a 24 meses, lógicamente todo con el proceso que lleva normalmente a las instituciones públicas al desarrollo de los nuevos proyectos, ¿verdad? Y o sea, que es factible que rápidamente podamos tener, pero lógicamente la ley tiene que estar disponible.
Y hoy realmente me desayuné y otra vez me volvió a preocupar eso de que tenemos que tener una nueva ley. Había sido aparte de la que ya se aprobó, ¿verdad? O sea, yo pensé que iba a ser la modificación nomás de la ley de energía renovable no convencional, no hidráulica, pero parece que va a haber otra ley. Y sale la ley y después el decreto reglamentario tarda más que el estudio para implementar la ley, para su implementación. Entonces, señores, estamos perdiendo mucho tiempo. Ese es el tema. Ese es realmente el tema. Y algo tenemos que hacer. Y le felicito a la OIP por poner este tema sobre la mesa y realmente hablar con sinceridad de esta situación. No mostrar, todos podemos mostrar cosas lindas, ¿verdad? Pero también tenemos que hablar las cosas que nos gusta hablar. Para eso estamos acá, ¿me parece? Entonces, dentro de ese tema, para terminar un poco la parte de los tiempos, yo creo que a corto plazo, de aquí 5 años, tenemos que apuntar a la instalación de los paneles solares y eólicas si existiese la posibilidad. Parece que sí, porque hay inclusive interesados en el Chaco en instalarlo. Después pensar de mediano plazo, 10, 15 años. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces ahí aparecerían, yo creo que ahí aparecen las pequeñas centrales hidroeléctricas. No sé, tal vez Guillermo dice 4 años, pero yo creo que va a ser 5 años. Entonces entra en el límite. En el mediano plazo las pequeñas centrales hidroeléctricas, las termoeléctricas si es necesario, quemando gas. Está bien, los APR dicen no hay que ensuciar la matriz, pero yo creo que es peor quedarnos sin energía eléctrica. Y otras opciones, y tal vez alguna de las hidroeléctricas que COMIP tiene en el proyecto. Y después ya viene el largo plazo, pues nuestro país no termina acá al 2035, al 2043. Al contrario, nosotros tenemos que ir previendo ya y analizando escenarios como para ver qué le dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Nuestro país no termina, entonces ya hay que pensar en el largo plazo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y tenemos que preparar. Vamos a tener generación en base nuclear. Preparémosla a la gente a partir de hoy. Eso no es que de hoy para mañana podemos tener ya especialistas en energía nuclear. O sea, todo lleva su tiempo. Planifiquemos un poco el tema. No solamente planifiquemos, hagamos, que es lo más importante. Yo, cuando me pidieron algunas cosas sobre, o sea, lo que me tocó a mí, lo de Acaragua, comencé a buscar algunos archivos, a mirar, que tengo toneladas de papeles ahí, no sé ni para qué, ¿verdad? Y encontré esto, rebuscándome entre mis cosas, dice, energía renovable para la electrificación rural descentralizada. Este es un documento. PNUD y el gabinete del Viceministerio de Minas y Energía. ¿Saben de cuándo es? Del año 2001. O sea, hace 24 años se está hablando ya de descentralizar la generación. ¿Sí? El IPCE, cuyo presidente está acá, Guillermo es el actual presidente del IPCE, en un informe técnico del año 2017, octubre de 2017, habla del requerimiento de generación eléctrica del Paraguay periodo 2017-2036. O sea que se estuvo visualizando ya situaciones. Es más, un poco en base a esto, se preparó eso que ustedes están viendo ahora en la pantalla, donde se tiene diferentes etapas de crecimiento. Siempre, y lo que se muestra acá es con energía hidráulica. Esto es
Perdón, este es un tema que el propio IPSE hizo en el 2015, no en el 2017, no en base a este documento. O sea, ahí se puede ver que el total de la potencia instalada entre las tres centrales, las dos binacionales y la de Carabobo es, en realidad, de acuerdo a mis últimos números, es 7.667. Variamos un poco, ahí José Sánchez planteó otro, Anne muestra otro número, etcétera, etcétera, pero 7.667. 1.000 megavatios menos que la instalada, así como planteó el ingeniero Félix Sosa, mostró la potencia instalada. Esta es la potencia disponible. ¿Por qué? Porque por los criterios operativos, tanto en Carabobo, en Yacinetá como en Itaipú, dos máquinas no se consideran disponibles. Y ahí comienza a restar más el consumo propio, más reserva operativa de potencia, de Itaipú, etcétera, etcétera. Quedan 1.000 megavatios menos de lo que se tiene instalado. Eso sería lo que se tiene hoy. Y después se hablaba de una etapa siguiente donde se habla de Añacuá, los 270 megavatios, 135 para el Paraguay. Yacinetá 1, porque dijo el ingeniero Ronnie Ayala, de 3 máquinas que se pueden instalar sin Itatí y Tacorá. Yacinetá 3 le dice 3 máquinas, y la maquinización de Iguazú. Y ahí vamos aumentando. Después, en la etapa siguiente, Corpus, que particularmente, vamos a ver qué dicen los muchachos del COMIP, Corpus, que creo que puede construirse, Itatí y Tacorá, para mí que está un poco más complicado, ¿verdad? Y ponen, Yacinetá 7, o sea, perdón. Escucha, no se levanten todos. Era 7. Bueno, y acá tengo un foco que me brilla. O sea, Corpus y las centrales hidroeléctricas de ríos interiores. Esa sería la otra etapa. Y la tercera etapa, ya Itatí y Tacorá y las 7 máquinas adicionales ya se me está completando 30 unidades. O sea, la suma, y venimos en unos números más con José Sánchez, es 11.863 megavatios de potencial hidráulico que tiene el país. Después de eso podemos poner a unas turbinitas bajo la canilla. Hoy hay inclusive turbinas pequeñas, ¿verdad? Mini turbinas que se colocan en las tuberías de bajada de agua de los edificios, etcétera, etcétera. O sea, comienza la inventiva para el tema relacionado con la producción de energía eléctrica. Pero ahí termina, llamémoslo 11.000 megavatios, ahí termina todo nuestro potencial hidroenergético. De acuerdo a lo que vimos, que estuvo mostrando Anne, esto daría hasta para más de 2043 si se hacen todo. Pero ahí diferimos un poco. Yo una vez ya le dije eso al ingeniero Félix Sosa. Para mí los 11.000 megavatios, de acuerdo a las proyecciones, cambiamos por la de la mina. Esta es una proyección que se hizo desde el 2015. Estoy medio en el viejazo, ¿verdad? Pero es importante ver la habilidad y la inteligencia de nuestros técnicos como para prever, y hay algunos pequeños desvíos, ¿verdad? Pero muy pequeños. Ahí muestra un crecimiento desde 2015 con un 8% anual acumulado, con 9 y con 10 anual acumulado. De acuerdo a lo que se ve ahí, los puntitos azules en las curvas, los puntitos más bajos, digamos, sería atendidos con lo que tenemos en la actualidad. En la actualidad, en el 2015, que es la misma que tenemos ahora. O sea que ahí, teóricamente, un lapso crítico, si se crecía 10% anual acumulado,
ya hubiese comenzado el año pasado. ¿Sí? Pero como no se dio eso, se dio por debajo del 8%, no sé exactamente cuánto, un poco más de 7, menos de 8, teóricamente nos vamos hasta el 2027-28 en la atención con lo que tenemos. Ahí hay un poco de diferencia, se alarga un poco más, ¿verdad? Por el hecho de que la curva no es el 8%, está por debajo, lastimosamente no está dibujado ahí. Entonces, ahí entra la etapa 1 de lo que habíamos visto antes y aparecen los puntitos verdes, lo que nos llevaría, de acuerdo a eso, con un 8% a en torno al 2030 y así sucesivamente. O sea que nos vamos con la generación de origen hidroeléctrico a full para el 2033 aproximadamente, creciendo el 8%. Es menor el crecimiento, es menor, pero de repente sorprende fuertemente cómo está creciendo en los últimos años. Si bien el año pasado es medio raro, ¿verdad? Pero en los últimos 3 años cerrados, 2022, 23 y 2024, el crecimiento fue del 10%. Si eso sigue así, guarda, o sea que de ahí viene, digamos, el hecho de que los 11.000 megavatios no va a suceder en el 2043, va a suceder muchísimo antes. De acuerdo a los criterios algunos, eso llegaría en el 2035. De ahí que debemos alertarnos y definitivamente ver qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a trabajar. Tenemos que hacer. Después pasa un año y seguimos teniendo que hacer y no se hizo. Ese realmente es un tema que debemos tener muchísimo cuidado. No hay crecimiento económico sin disponibilidad de energía eléctrica, ya se dijo acá. Una de las cuestiones que se tocó, realmente considero muy importante, es que la situación relacionada con las tarifas de electricidad. Ese es un tema y me encanta que la preocupación haya sido manifestada por la UIP, cuando que normalmente los industriales no son que quieren pagar demasiado aumento tarifario, pero es correcto porque el hecho de vamos a seguir teniendo tarifas la más baja de la región y del mundo entero, después nos va a llevar a que nuestra empresa, que es la matriz en el tema energético paraguayo, quede digamos, sin posibilidad de seguir funcionando. La ANDE está repitiendo pérdidas operativas. El año antepasado tuvo una pérdida relativamente baja, pérdida operativa. El año pasado su pérdida ya fue grande, ya llegó casi, van a corregir los muchachos en la ANDE, pero llegó casi a 500.000 millones de guaraníes de pérdida operativa, ¿no? No estamos hablando de la pérdida contable. O sea, los egresos fueron mayores que los ingresos operativos, así de fácil. Los ingresos ajenos a la explotación es lo que le dieron un gap ahí como para decir que tienen una rentabilidad positiva y inclusive tuvieron que pagar impuesto a la renta. Ya, realmente, no sé, algo está mal, ¿verdad? Entonces, si es que seguimos visto la tarifa promedio del año pasado, y eso después seguramente algunos me van a llamar y me van a decir, estás equivocado, ojalá que esté equivocado, pero aparentemente la tarifa promedio nacional es superior a la tarifa que pagan los que están utilizando para la producción de criptomonedas. O sea que, si es que decimos, tenemos pérdida operativa,
por cada megavatio hora que vendo, yo voy perdiendo más, ¿verdad? Y ese rubro de producción de criptominería es uno de los mayores consumidores hoy. Ahí, lógicamente, cuanto más ellos están consumiendo, más pérdida de causa grande. Yo sé que es un auxilio de ingresos importante, pero hay que ver en un todo, no hay que cerrarse, ver solamente una parte, la parte linda. Una de las cosas que he visto, a mí me da disculpar, Félix, inclusive cuando te retiraste al trato te dije, mira que ya baja la caña, la forma, ¿verdad? Sino que a la situación de la empresa, ¿verdad? Yo sé que todos queremos mostrar lo lindo nomás, ¿verdad? Y no queremos hablar de la parte del ingreso que no nos gusta tanto, ¿verdad? La ANDE es cierto, y yo felicito, y yo sé lo que cuesta gastar plata, cuesta invertir, porque hay que tener un equipo formidable, proyectista, de gente que está trabajando en la preparación de los pliegos, en los supervisores, tienen que todas las obras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que un equipo formidable se mueve detrás. Gastar $300 millones por año no es fácil, no es fácil. Pero si uno mira lo que estaba previsto originalmente en el plan maestro de la ANDE, estoy hablando del anterior, no ahora, los modificados, que todavía no se modificó oficialmente. Allí hay un retraso demasiado importante. El IPSE hace poco hizo un estudio sobre eso y demostró, en base a los informes propios de la ANDE, que de los 1.600 millones de dólares más o menos que tendría que haberse invertido, se invirtió 1.200, que son en 4 años 300 millones de dólares, ¿verdad? O sea que hay 1.400 y casi 1.500 millones de dólares que no se invirtieron. O sea que, y eso tiene su impacto. Sobre todo, me preocupa mucho, inclusive en la presentación se mostró las inversiones en transmisión, en distribución, pero nada en generación. Y yo sé, bueno, evidentemente la ANDE ya tomó la posición de que ya no va a hacerse cargo de las inversiones en generación, que se va a quedar al sector privado. Bueno, es una definición demasiado importante, pero así como la ANDE está desprendiéndose, yo sé que no le gusta mucho a los muchachos de ANDE, yo conozco, dejar pasar algo que está en poder de la empresa, pero es lo que se requiere y lo felicito por eso. Pero tenemos que comenzar realmente a trabajar para que eso pueda producirse. Me van a disculpar, hice un mix ahí de cosas, no hablé de Acaraí, no quiero que me pongan en aprieto, ¿verdad? Realmente yo no me acuerdo tanto de Acaraí, pero sí que es una centralita que veo que van a invertir, que hay una inversión importante, en torno a 170, 180 millones de dólares, como para poner en condiciones eso y para que pueda servirnos para el futuro. Hay algo para aquellos que tienen úlcera, para que puedan empeorar esa enfermedad. Les digo que hay algo que no hemos considerado, en ningún lado se considera y que no hay que descartar, es de que de alguna manera acá Ronnie Ayala habló de la vida útil de los equipamientos. Y eso ocurre en todas las instalaciones y en las centrales, en las centrales hidráulicas también. Yacyretá es un ejemplo, funcionó fuera de su rango normal por un buen tiempo y tuvo sus consecuencias. Ahora se está pagando esas consecuencias. Itaipú es un ejemplo en cuanto a la calidad del equipamiento que tienen. Las máquinas son excepcionalmente buenas, pero también van a llegar a término su vida útil. Hay que ir pensando. Nosotros prevemos para los próximos años Itaipú 14.000 megavatios y
va a producir 90.000 gigavatios por año. Sí, pero va a ser por siempre eso. Y yo les digo que no, definitivamente. También eso hay que meter dentro del estudio de largo plazo. Pero hasta acá mi breve exposición. Vaya. Muy amable. Yo quiero hacer dos cositas quiero decir. La primera conclusión que yo saco de esta conversación que acabamos de escuchar de nuestros tres expositores es que tenemos buenos técnicos pero no tenemos ninguna estrategia. El desarrollo industrial del Paraguay, pero del mundo, no solo del Paraguay, va a centrarse cada vez más en inteligencia artificial y criptominería, que son una misma matriz energética y productiva. Y nosotros no estamos pensando nada para eso. No estamos pensando nada para eso. Todo lo que escuchamos es lo que ya está y a lo mejor se puede arreglar. Pero muy desesperanzador es saber que estamos en foca cero en proyectar la cosa como dijiste para más allá de 2035, o sea, para mis nietos o mis bisnietos, o los de ustedes. Y yo solamente quiero remarcar que no hay ningún secreto en esto. El país rico es el país con energía. Y el país con energía barata es el país más rico. Hay un país que nos está demostrando eso todos los días, cuando nosotros miramos para otro lado. Se llama China. China no pregunta si la energía es limpia o es sucia. China no se hace esa cuestión. China dice cuánto cuesta esta energía. Y están abriendo, según el presidente de Estados Unidos, 2 productoras de energía de carbón cada 2 meses. Porque el problema para sacar a la gente de la pobreza no es cómo se hace la energía, sino que haya energía. Y nosotros no estamos haciendo acá muchos rulos, con que si la energía es limpia y que, chicos, en 2035 estamos sin energía. Escucharon ustedes lo que dijeron en el panel anterior, 60% de caída del crecimiento potencial. Nos quedamos sin energía y estamos con 60%. Ahora, ¿qué vamos a decir a nuestros chicos? No sean más ustedes pobres porque nosotros queremos. En fin, Enrique querido, yo vine asustado y me voy a aterrorizado. Pero creo que las exposiciones fueron súper ilustrativas para la gente que estuvo escuchando con atención como todos ustedes. Creo que fue fantástico saber lo que estamos hablando en realidad. Así que muchísimas gracias a los tres. Y feliz, señor. Es todo. Espera, una cosa que yo voy a decir antes que vos aclares. Una cosa que me encantó en esta conversación, estimado mío, es que para que vean cómo ha cambiado el Paraguay. Para bien. Este acto de Ángel María puteándole al presidente Ángel en su cara, verana, toda la onda, eso no existía. Eso es la democracia. Así que para mí está súper bien que haya pasado y nadie tiene que enojarse por eso. Pero, Pedro, ¿qué tenemos? Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, en realidad él es parte de la ANDE, ¿verdad? Entonces la historia, una parte de la historia está con él de la ANDE. Así es que somos... Muchísimas gracias por esta oportunidad de solamente aclarar que el ministro Javier Jiménez hablaba de una nueva ley que por suerte ya terminamos la semana pasada, porque la ley 6977, que cuando asumimos nosotros en la ANDE, había 4 proyectos de leyes discutiendo no sé por cuántos años en el Congreso Nacional. Lo que pudimos es consensuar con una ley y sabíamos nosotros perfectamente que no era la ley ideal, pero salió esa ley, la 6977. Posteriormente recibimos muchísimos interesados a nivel internacional, realmente impresionante a todos los presentes cómo vienen queriendo invertir en Paraguay en una fuente de generación.
y ahí surgieron muchas nuevas ideas. Y nos apoyó muchísimo el Banco Mundial y con un consultor uruguayo, y voy a decir su nombre, que es Alejandro Perroni, que fue gerente general de UTE de Uruguay, que en su momento se comenzaba la diversificación de la materia de generación. Entonces yo le dije un día: mira Alejandro, me gustaría que usted nos diga todo lo que ustedes erraron para nosotros podamos corregir, ya que vamos a empezar y vamos a aprender de usted, que usted ya está en otro nivel en ese aspecto. Y entonces surgieron realmente al final acá tengo, en realidad, de 52 artículos de la ley, 30 artículos se propuso modificar y eliminar 7 artículos. Entonces, ¿qué nosotros dijimos? Es mejor sacar una nueva ley. Entonces va a reemplazar, esa es la que nosotros vamos a plantear del Poder Ejecutivo. Esta semana se envía al Congreso Nacional para poder reemplazar. Y existe una decisión política del Gobierno Nacional que eso se trate lo más rápido posible. Cuando existe una decisión política y si existe mayoría en el Congreso Nacional, es una condición ideal que esto rápidamente salga. Por eso hablaba el ministro de una nueva ley. En realidad se va a reemplazar. ¿Por qué? Porque ya era mucho mejor reemplazar para la realidad de la gente en ese aspecto, ¿verdad? Y de hecho, yo valoro muchísimo el comentario del ingeniero Ángel Recalde, del ingeniero José María Sánchez Tillería. Son personas realmente con mucha experiencia, entonces es válido sus observaciones. Yo no me siento en ningún momento aludido por este tema. Yo creo que nosotros lo que pudimos hacer es dar un paso fundamental en prácticamente doblar las inversiones en transmisión y distribución, que aún falta, pero sí se pudo doblar prácticamente la inversión en transmisión y distribución que está dando sus resultados. Pero aún nos falta mucho, de hecho es así, ¿verdad? Y de hecho, el tema, hay muchos temas, tal vez de actualización de las informaciones. La única categoría, el único grupo de consumo, Ronin Ayala también no estuvo en tu presentación, porque estoy seguro que dije algunos toques importantes sobre la CNTA, que es todo un desafío. El único grupo de consumo que está pagando una tarifa técnica es el grupo de consumo intensivo especial que le llamamos, cual es la criptominería en este momento. Y reitero, es una ventana de oportunidad, en ningún momento es lo que nosotros o el país necesita para generar mano de obra intensiva. Simplemente eso. Reitero, celebro este tipo de comentarios para poder trabajar todo el equipo. Muchas gracias. Gracias. Así ya estamos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también.